Como les iba diciendo, de parte de la Universidad de La Guajira y de su naciente Facultad de Ciencias de la Salud, le damos la bienvenida a esta charla taller denominada Los elementos de protección para personal, mitos y realidades en la actual pandemia del coronavirus COVID-19. El Instituto Nacional de Salud tiene identificado la selección y el uso para cada uno de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son esos instrumentos que utilizan las personas de acuerdo a su actividad que la coloque en riesgo de alguna contaminación biológica o química para mantener la seguridad y para propender por su salud. Estos elementos de protección personal deben ser de uso adecuado y proporcional. ¿A qué? A lo que está expuesto el trabajador o el funcionario. Y van en torno a disminuir la gravedad de la exposición al riesgo. Antes de entrar a hablar en materia, definamos lo que es bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de principios y normas técnicas y prácticas que debe aplicarse para prevenir y proteger al individuo, a la comunidad y al medio ambiente frente al contacto natural o accidental con patógenos o toxinas. La bioprotección es la medida de protección y seguridad de la institución diseñada para las personas para que estos no produzcan algún tipo de riesgo a los patógenos o a las toxinas. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno es un biológico y una toxina puede ser biológica o puede ser química. Entonces, ahora sí hablemos de lo que es los elementos de protección personal en función del riesgo. Esos elementos se caracterizan por tener unas categorías que son categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Cuando nosotros hablamos de un elemento de protección personal en categoría 1, estamos hablando de que se deben utilizar aquellas prendas que van encaminadas a proteger frente a un riesgo determinado. Y este riesgo determinado en categoría 1 se considera un riesgo mínimo. Por ejemplo, puede ser para protegernos del frío, para protegernos de la lluvia, ¿ya? Una categoría 2 de los elementos de protección personal es un vestuario. Mire que la categoría 1 es una prenda, la categoría 2 ya es un vestuario en donde el individuo va a frenar un riesgo intermedio que puede causarle una lesión grave e incluso puede llegar a la muerte. Esto puede ser temperaturas extremas o una exposición al calor. Los elementos de protección personal de la categoría 3 son aquellos que van a proteger al usuario frente a un peligro mortal o que pueden desencadenar gravemente y de forma irreversible un daño a la salud, como por ejemplo la protección contra agentes biológicos y la protección contra productos químicos líquidos. ¿Por qué debemos conocer nosotros la clasificación? Porque es que en relación a qué debo utilizar y qué es lo que entre yo más me ponga en este medio de la pandemia, más me protejo del virus, eso es un mito. Resulta que la protección debe ser de acuerdo al desempeño laboral o al desempeño diario que tenga cada una de las personas. Ahora vamos a entrar a definir cuáles son los elementos de protección personal y cuáles son los más adecuados que debemos nosotros utilizar en el medio donde nos desempeñamos. Los respiradores. Hoy día, los N95, yo creo que ya hasta nuestro niño de 2 años, hasta nuestro abuelo de 90 años, ya sabe que es un N95. ¿Cierto? Un N95 le decimos, yo quiero un tapaboca N95. Grave error. El N95, señores, es un respirador. ¿Por qué se le llama, por qué es un respirador? Primero que todo, porque él lo que hace es que permite un intercambio del gas que nosotros, del CO2 que sacamos de nuestro pulmón por un aire ambiente totalmente limpio. ¿Ya? Entonces, este N95 es una mascarilla de alta eficiencia
es una mascarilla que no es cara porque todo el mundo ahora la quiere comprar. Es cara porque es un artículo de alta eficiencia, pero es desechable. Otro grave error es que si yo compro un N95, ese N95 lo voy a utilizar durante toda la pandemia. Eso también es mentira. Es desechable. O sea, se debe utilizar por una vez y desechar. No, hay unos artículos que son respiradores tipo N95 que actualmente vienen lavables, pero no es recomendable usarlo por más de 3 días. Las mascarillas bueno, devolvámonos. ¿Quiénes deben utilizar el N95? El personal que está de primera línea de combate para atender a los casos sospechosos o a los enfermos del coronavirus COVID-19. El N95 no debe ser de uso masivo para la calle, de uso masivo para salir a hacer el mercado, porque es una pieza que, como su nombre lo dice, de alta eficiencia, es una pieza que se debe utilizar cuando el peligro está latente y yo debo protegerme contra el peligro. Esto va en pro, no digo de que si yo tengo la facilidad o el medio económico de tenerlo, puedo, pero entonces lo que pasa es que si yo estoy, a ver, un ejemplo, si yo soy jardinero, entonces yo no voy a ir a cortar un jardín si a mí el patrón no me da un N95. No, él no está en una exposición de un riesgo grave, de un riesgo máximo. Entonces, N95 son para los profesionales de salud que están en la primera línea de atención. Y además, para el personal o el familiar que está en su casa, un paciente en aislamiento por positividad de la muestra y tiene que tener contacto directo con él. Allí también está justificado el respirador N95. No está justificado de uso masivo. Las mascarillas quirúrgicas son desechables de mucho menor tiempo que el N95. Se deben descartar con mucho cuidado, ¿ya? Ellas permiten una protección. ¿Cómo es la protección que permiten las mascarillas quirúrgicas? Sí sirven. Son de tela antifluido. Sí sirven. Permiten que la contaminación no pase de mi boca a otra persona. O sea, es una protección endógena desde dentro. No va a salir ese virus, no se va a expeler a más de 5 centímetros. Bueno, la mayoría de las mascarillas no permiten la salida ni siquiera de 1 centímetro del virus, pero esta es la que está adecuadamente recomendada para cuando voy a ir al supermercado, para cuando voy a ir a la droguería, para cuando me toca ir a mi sitio de trabajo y en mi sitio de trabajo no hay hasta el momento ninguno positivo, pero sí debo protegerme de contagiarme o de contagiar a alguien, ¿ok? Entonces, estamos ya claros con lo que son los respiradores y las mascarillas y en cuáles son los procesos que debemos nosotros utilizarlos para no desbordarnos. Hay unos, estos son oficiales, pero también hay unos tipos de tapabocas que son los hechos en casa o los que están fabricando ahora los innovadores. Sí sirven, señores, sirven para protegerme, sirven para una protección básica, o sea, para eso, para ir a mercar, para ir a mi sitio de trabajo, para de pronto salir ahora que nos están permitiendo salir a hacer ejercicio, correcto, sí sirven, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a entrar a un elemento de protección personal que tal vez es el que más mito tiene, es el que más mito, con el que más mito cuenta la actual pandemia, y es el uso de los guantes. Comienzo diciéndole que el uso de los guantes, señores, en personal que no es de salud, es de los elementos que ha acarreado la mayor dispersión del virus entre las personas. Inclusive el personal de salud muchas veces o a veces no está totalmente entrenado para el retiro adecuado de los guantes. Empecemos hablando por el personal de salud. El retiro adecuado de los guantes tiene que ser muy explícito y tiene que tener mucho conocimiento a la persona para no infectarse la piel. Porque cuando yo toco cualquier parte de mi piel con el pulpejo de los guantes, ya estoy llevando a la contaminación, por un lado. Por otro lado, como tengo el guante puesto,
yo estoy protegiendo son mis manos. Y resulta que en la actual pandemia debo proteger mis ojos, mi nariz, mi boca y mi cuello, porque nosotros nos tocamos mucho la cara y nos llevamos de esos lugares el virus a la boca y a la nariz. Muy bien. Perdón. Entonces, sobre todo este elemento de protección personal, si yo no tengo gran contacto con personas sospechosas o probables, no lo uso. No debo usarlo para ir a mercar, no debo usarlo normalmente para ir a mi sitio de trabajo, no debo usarlo mucho menos en mi casa. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto los memes de los guantes de personas en los supermercados con una bolsita de fritura en la mano, metiendo la mano con el guante puesto, o comiéndose un helado con un guante puesto, o llevándose un pedazo de pizza a la boca con un guante puesto. Estamos disipando más la contaminación. Para las manos, la mejor protección y el mejor elemento de protección personal es agua con jabón espumoso. El más barato tiene más espuma que los jabones más caros. Y la espuma, señores, es lo que la membrana del virus la desecha, y allí es donde el virus se inactiva. Recuerden, entre otras cosas, que el virus es un ente no vivo, y entonces no hay elementos viricidas ni bactericidas que vayan a atacarlo, porque lo que no está vivo no se puede matar. Al virus hay que inactivarlo, y la manera de inactivar el virus es destruyendo su membrana celular. Los respiradores versus las mascarillas. Miren cómo vamos a entender más cómo funciona un respirador. Protegen al usuario, o sea, a mí, yo soy el trabajador de salud y me está protegiendo, ¿ya? Y las mascarillas quirúrgicas, además de que protegen al usuario, evitan de las inhalaciones en aerosoles, o sea, me estoy protegiendo y estoy protegiendo a los demás de no disipar el virus. Esto es lo que hace, como vemos en la figura, lo que hace la N95 y lo que hace la mascarilla quirúrgica. Son efectos contrarios, pero que llevan a lo mismo, a la protección, pero de acuerdo al sitio donde se utiliza cada uno de los elementos. Hablemos de las gafas, caretas o cubiertas faciales. Estas sí son lavables, se pueden desinfectar, pueden ser de uso hasta de que ya nosotros no logremos ver bien. Hay de muchos tipos, de polipropileno, de acetato, de plástica. La que más me acomode a mí, no necesariamente la más cara, cuando yo tengo una verdadera exposición. Aquí a todos los padres y madres de familia le doy una recomendación para la nueva directriz que tiene el gobierno supuestamente para el mes de agosto, que es el retorno a clase. Nosotros desde ahora debemos ir ubicando de pronto una mascarilla que a nuestros hijos... Disculpe, ¿será que puede darle pase a varias personas que están pendientes de ingresar a la plataforma? Regálenme un segundito entonces y me salgo acá, porque es que eso le decía que si alguien más podía ser administrador, porque entonces me toca salirme de la presentación. Ya. Mito y realidades de los tapabocas o de los respiradores. No sabemos colocarnos un tapabocas. Y lo que es más importante, sobre todo más importante, que es donde diseminamos el virus, no sabemos retirarnos un tapabocas o un respirador. Primer paso para colocación del tapabocas, ¿cuál sería? ¿Tener el tapabocas? Sí, tener el tapabocas, pero no en nuestra mano. Tener un tapabocas en su empaque. Y nuestras manos deben estar acabadas de lavar con suficiente agua y jabón. Segundo paso, entre las manos, ver y medir de que el tapabocas sea el tapabocas adecuado para mi cara y que sí cubra mi nariz y mi boca. Ojo, y cuando ustedes vean un familiar, un conocido, un trabajador que tengan el tapabocas, que solamente lo tengan en la nariz, en la boca y en el mentón, llámenle a la atención, llámenlo a la cordura y dígale que eso es eso y nada es lo mismo, o puede ser hasta peor, como vamos a ver ahora en el retiro. El tapabocas los tapabocas vienen de diferentes tipos. Estos que estamos viendo en pantalla son los tapabocas que tienen una sujeción del cuello y una sujeción de la cabeza posterior.
son los que anatómicamente más se amoldan, porque es que la finalidad, el objetivo del respirador o del tapaboca es crear un sello entre la nariz y el mentón, en donde no entre ni salga lo que nosotros respiramos, para no diseminar virus o bacterias. Esa es la función del tapaboca, cuando lo colocamos bien colocado. No es que yo me coloco el tapaboca y de pronto las gafas se me empañan, pero yo tengo mi tapaboca colocado. O no, yo sí tengo mi tapaboca, pero lo tengo colocado únicamente en la boca y en el mentón. No estoy haciendo nada, porque la principal vía de ingreso del virus es por la nariz. Muy bien. Entonces, miren cómo deben sujetarse los tapabocas. Cuando son tipo orejeros, pues detrás de la oreja, las bandas, esas banditas hacen prácticamente lo mismo que estamos viendo en la presentación. Pero esa es la forma correcta de tener un tapaboca o un respirador en nuestra cara. Si miramos bien la cara de la niña y del joven, del medio, vemos que siempre se trata de hacer un sello nariz, mejilla, mentón, barbilla. Eso es lo que se busca al utilizar el tapaboca, hacer ese sello. Eso es lo que nos va a proteger. Entonces, en esta época de pandemia, las realidades que tienen los tapabocas es que si yo tengo mucho pelo en la cara, como salió un meme por allí de una nariz con una peluca, aquí no entra el coronavirus. Mentira. Nosotros hoy día debemos tener nuestra cara lo más limpia posible de cualquier tipo de elemento, así sea cabello, maquillaje, tinturas, pestañas o cejas. No voy a decir que vamos a dejar el glamour de las mujeres. Las mujeres son muy lindas, pero ellas siempre se ayudan también con sus maquillajes, pero deben ser lo más tenue posible en esta época. Un maquillaje también, un exceso de maquillaje, es un conductor de transporte del virus. ¿Ok? Debemos evitar el vello facial. En esta época, dejar a un lado las cirugías cosméticas, no usar demasiado maquillaje, los tipos de trajes que se deben usar en las situaciones. El último señor, ustedes lo ven en la calle porque es ese auxiliar de laboratorio que lo envían a tomarle la muestra del hisopado nasofaringio para realizarle la prueba a ese caso susceptible o a ese caso que tiene ese paciente con alguna comorbilidad, para hacerle su seguimiento. Tenemos acá un mito con estos señores, que es que inclusive, pues yo trabajo en una clínica y hay 2 equipos de eso, y a ellos le han ofrecido piedras, le han ofrecido tiros, no. Tenemos que dejar esa aberración de que donde llegue un señor vestido así es porque en esa casa hay COVID-19. No. Lo más seguro es que en esa casa hay un hipertenso, un obeso, un diabético, y van a hacerle la prueba para hacerle su seguimiento, porque estos son los señores que más rápidamente se complican y son los que están aportándole a la muerte por el COVID-19. Entonces tenemos que ser un poquito sensibles con eso también, porque ellos están en función de su trabajo y, entre otras cosas, son personas que no están muy gustosas de realizar esa labor, pero eso es, para eso estudiaron y ese es su legado, ¿no? Muy bien. Pero bueno, hablamos de riesgo y de pronto no todos sabemos qué es un riesgo, ¿cierto? Entonces, el riesgo se presenta en toda y cualquier actividad que nosotros hagamos mediante los mecanismos de una transmisión del virus hoy en medio de esta pandemia. Y nosotros podemos establecer de que hay una exposición de riesgo alto, riesgo medio y una muy baja probabilidad de riesgo, de acuerdo a la actividad que nosotros desencadenemos y de acuerdo a cómo yo llevo las medidas necesarias para la prevención de la contaminación por el virus. Una persona con alto riesgo, pues son los que trabajamos en las clínicas, los que manejamos cadáveres, los que manejamos ambulancia, los taxistas, los mototaxistas tienen unos riesgos porque todo por esa manipulación, el personal de laboratorio, el personal de limpieza de las instituciones de salud, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una exposición de alto riesgo, debo vestirme muy diferente a cuando yo tengo una exposición de bajo riesgo. La baja probabilidad de exposición amerita simplemente ponerme una mascarilla quirúrgica para ir a mercar, para ir a buscar los medicamentos, para ir a hacer la media hora de ejercicio que está permitida,
para montarme en un taxi para que me lleve a mi sitio de trabajo o para que me lleve al supermercado. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una probabilidad baja de riesgo, no es mucho el elemento personal que nosotros debemos utilizar. Acá vemos nosotros cómo esta enfermera se deshace de su elemento de protección personal sin tocarse ninguna parte de su piel. Y eso no se aprende de un día para otro. Hoy día tenemos muchos mitos en relación a estas cuestiones. Tenemos que aprender nosotros a ayudarnos para que nos puedan ayudar. Permitamos que los sistemas de salud sean asequibles a nosotros, a nuestra familia. Dejemos realizar a nuestro personal de salud su labor. Permitamos la desinfección de las calles, de las casas. Realicemos bien nuestra labor. Llevemos adecuadamente nuestros elementos de protección personal. Recuerde, si yo tengo una baja probabilidad de exposición, un buen lavado de manos. Un buen lavado de manos quiere decir que cuando yo me estoy lavando las manos, el jabón debe ser espumoso, debo demorar lavándome las manos 20 segundos mínimo con la espuma del jabón. Otro factor importante, otra realidad del lavado de manos. Si nosotros utilizamos un lavado de manos público, esa llave la está tocando todo mundo. ¿Cuál es el paso que nosotros debemos hacer para asegurarnos que sea un lavado de mano adecuado? Cuando yo tengo la mano perfectamente enjabonada, cojo un poquito de agua y se la echo encima a la llave del agua. Allí queda espuma que si hay algún virus allí, esa espuma va a desintegrarle la membrana y va a desactivar el virus. Procedo a enjuagarme mis manos y así me estoy protegiendo más aún que con el simple lavado de manos. Mojarme las manos y hacerle creer al otro, cuando uno entra a un sitio donde hay un lavado de manos, hacerle creer al otro de que me lavé las manos, a él no lo estás perjudicando, te estás perjudicando tú. Cuando entramos a sitios públicos y nos piden que levantemos los pies, permitamos que nos limpien los pies, que nos echen, que nos desinfecten nuestros zapatos, nuestra suela de los zapatos. En relación al calzado, durante la pandemia se está recomendando no utilizar calzado abierto, utilizar calzado cerrado. Se sabe que las sandalias son muy hermosas, que los pies de las mujeres son muy lindos, pero también tenemos que cuidar a nuestras bellezas para que puedan continuar a nuestro lado. ¿Ok? La ropa corta no importa que si yo ando en short es menos la exposición, no. Es mayor la exposición. Recuerden que el peligro está en el contacto del virus con la piel. Uso de tapaboca adecuado, sellar la cara, nariz, boca, mentón, por favor. Recuerden, el tapaboca tiene un problemita, y si es cierto, respirador o mascarilla. Luego de 45 minutos a 1 hora de uso continuo, es recomendable retirármelo por 1 minuto de forma segura para lograr una buena ventilación del intercambio del CO2 con el oxígeno ambiente. Entonces, no es que yo me coloque el tapaboca y me lo quito en la noche cuando llegue a la casa, porque me puede dar algo que se llama una hipoxia anóxica, o sea, un exceso de CO2, que es malo. Entonces tampoco debemos llegar a los extremos. Pero cuando yo voy a retirarme el tapaboca por 1 minuto, ¿qué debo hacer? Tener mis manos adecuadamente lavadas y en un sitio seguro. ¿Correcto? Muy bien. En este orden de ideas, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, si alguien tiene alguna inquietud, si quieren de pronto preguntar algo más, saber en relación a algo de los EPP. Con mucho gusto estamos para tratar de disiparle esas dudas. Por favor, no todos al tiempo. Buenas tardes. Los invitamos a que por favor realicen todas las inquietudes que tengan, las dejemos por sentado en el chat como lo habíamos escrito anteriormente, o este es el momento para podérselas expresar al doctor que amablemente nos está apoyando con la conferencia. Médico, respecto a lo que usted estaba comentando, yo tengo muchas preguntas, sobre todo en lo personal, porque tengo hijos pequeños. Y usted Correcto. Sabe que vamos a empezar la fase pues preparatoria para que vuelva pues la educación presencial en los colegios y universidades. En ese aspecto, usted hablaba ahorita de algo de la hipoxia que se podía presentar por tener los tapabocas, la hipoxia anóxica.
Entonces, ¿desde qué edad estaría recomendado el uso de tapabocas para un niño? Y también, ¿cómo sería la correcta forma, pues, de enseñarle al niño el uso de ese elemento de protección personal? Bueno, la edad va encaminada de acuerdo al tapaboca. Eso sí, si el niño tiene menos de 12 años, es recomendable los respiradores. Ya. Y ya hay de venta, inclusive en Mercado Libre, mejor dicho, en la web, ustedes consiguen respiradores para niños. ¿Ya? Estos respiradores para niños, de acuerdo a ellos, vienen, inclusive no vienen con elástico, vienen con velcro, que le arropan a ellos la nuca, respetándole las orejas, y son cómodos. Y algunos vienen ya con, encima del respirador, vienen con una visera, ya, que hace la a veces de esa careta, que a veces es molesta en la cabeza, sino que viene con una viserita de encima del respirador, y vienen con muñequitos, con matachitos que les gustan a los niños. Esos son los especiales para niños. Ahora, ¿cómo debo yo instruir a mi hijo? En casa, tenemos que enseñarle, tenemos que estar a los niños adecuadamente, decirle, si te molesta demasiado, por favor lávate las manos, te retiras un minuto el tapaboca, te lo vuelves a colocar. Enseñarle la correcta colocación del tapaboca, la correcta cómo quitarnos, cómo retirarnos el tapaboca, ¿ya? En clase debemos mantener, cuando estamos en el salón de clase, debemos tratar de mantener lo más posible el tapaboca colocado, ¿ya? No hablarle. Mire, lo más difícil, el hijo menor mío, yo le digo a Brasín, lo más difícil es el distanciamiento social, más que el uso del tapaboca o de la careta. En los niños, de verdad, yo veo lo más difícil es el distanciamiento social por esa necesidad que tienen los niños de ese afecto, de ese abrazo, de ese saludo. Debemos desde ahora, ya dio el gobierno la directriz, desde ahora tenemos que enseñar a nuestros niños que esto cambió, que la vida nos cambió. Definitivamente el coronavirus COVID-19 nos cambió la vida. ¿Ok? Entonces, busquemos el tapaboca adecuado, aprendamos a usarlo en casa antes de salir a la calle, aprendamos en casa, enseñémosle a nuestro hijo cómo es la postura y cómo es el retiro de este tapaboca, cómo debemos tener el lavado de manos cada 2 horas es fundamental en un niño. Un niño es tócalo todo, un niño todo por donde ellos van pasando, van tocando. Hay que, de verdad que, no sé, de pronto con psicología vamos a apoyarnos y vamos a hacer una charla más, porque de verdad que es que tenemos que meternos un poquito más en la psique de los niños para que los niños aprendan y se acostumbren. Ya nos toca convivir con esto, señores. Ya es un modo más de vida. La OMS dice, la finalidad de la pandemia es que el 100% de la población se contagie. Perfecto, que el 100% pero mientras ocurre eso, debemos esperar a que salga un medicamento o a que salga la vacuna. Teniendo un medicamento efectivo o una vacuna eficaz, listo, que contagiémonos, ¿cierto? Pero ahora no podemos darnos ese lujo. Ahora tenemos que extremar todas las medidas de protección y proteger a nuestros niños y a nuestro otro extremo, a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, a nuestros padres mayores. ¿Alguien va a preguntar otra cosa? Muy bien, médico, muchísimas gracias. De verdad que sí, la pandemia nos ha cambiado pues la concepción de vida, del estilo de vida, y de verdad que hay muchas cosas que hay que empezar a replantear pues en todos los aspectos personales, laborales, familiares. Es muy cierto. Nos está haciendo una pregunta por el chat Saidi Angélica Rodríguez Palmesano. Ella nos pregunta, médico, buenas tardes, ¿qué otras medidas pueden recomendar para los niños al ingreso a clases? Yo pienso que además de otras medidas, tenemos que hacer es la educación en el distanciamiento social, la educación en el manejo de los elementos de protección personal con que los vamos a llevar. Yo estaría totalmente en contra de que le enseñemos de que mandemos a los niños con guantes. Yo diría que eso sería una catástrofe de contagio. Yo preferiría más bien
coger a mi niño y moldearlo muy bien en el lavado de mano. En el lavado de mano, si tocaste el lápiz, ves y te lavas la mano cuando lo sueltes, si guardaste el cuaderno, ves y lávate las manos con agua y jabón, si saludaste por error, ves y lávate las manos con agua y jabón, por un lado. Y por otro lado, si estamos en el salón de clase, por favor no te quites el tapabocas, si te molesta mucho el tapabocas, pide permiso, ve al baño, lávate las manos, retíratelo. Eso sería, si estamos en recreo o en educación física, no te retires por favor el tapaboca, lávate las manos antes de ir a hacer la actividad física, lávate las manos cuando termine la actividad física, y eso es difícil, sí es, Parmesano, sí es difícil, imposible, no es imposible, pero es el arma más grande que tenemos contra la actual pandemia. Por acá veo, Wendy, a Kirprati Cotes, que me pregunta, profesor, buenas tardes, ¿cómo nos podría decir de qué lado se debe utilizar el tapaboca? Bueno, los tapabocas traen una costura, que son lo que agarran los elásticos. Esa costura debe ir para adentro. Entonces, cuando la costura que está firmando el tapaboca, la veo hacia adentro, ese es el lado que va pegado hacia mi cara del tapaboca. ¿Ok? María Alejandra Vargas Justate nos pregunta cómo se puede identificar una persona asintomática. Me metiste en un lío, María Alejandra, pero bueno, vamos a tratar médica y científicamente de contestarte, María Alejandra. Una persona se llama portadora asintomática es porque tiene el virus, pero no presenta ningún síntoma de la enfermedad en ningún momento. Y puede que el virus se le desaparezca y nunca presentó un síntoma de la enfermedad. O hay otra, está en ventana inmunológica, quiere decir, hoy yo soy asintomático, pero tengo en mi nariz y en mi boca el virus, pero dentro de 4 días comienzo a presentar los síntomas. Este virus tiene la característica de que el primer síntoma que da es malestar general asociado a dolor de cabeza y fiebre, sensación térmica fuerte, fiebre fuerte, ¿cierto? Entonces, las personas totalmente asintomáticas se captan con lo que están haciendo hoy día las aseguradoras, tomando aleatoriamente muestras, y de esas muestras han salido personas positivas, pero cuando le dicen que yo no tengo ningún síntoma y le vuelven a confirmar la muestra y vuelve a salir positivo, eso es lo que se llama un portador asintomático. Y señores, son las personas más peligrosas, porque esas personas van regando la enfermedad por todas partes sin culpa, porque ellos no tienen ninguna sintomatología. ¿Cuál es la mejor prevención contra ello? Las medidas de protección personal, los EPP, los elementos de protección, y el autocuidado, el lavado de manos y el distanciamiento social. Ok, María Alejandra. Fundamental, doctor. Y yo quiero complementarle algo más ahí que me pareció importante ayer que estaba revisando la página del ministerio y que de pronto muchos no lo han hecho, y es descargar la aplicación que tiene el gobierno nacional del Corona App, que el Corona App es una aplicación que le permite a las personas pues saber, inclusive de pronto a través del GPS, uno activa el Bluetooth y ellos tienen la opción de que le dice si de pronto hay cercano a uno, en cualquier lugar donde uno se encuentre, una persona que haya pues resultado positivo. Entonces fíjense que ellos lo están haciendo a través de esta aplicación para tener un cerco epidemiológico y de pronto uno saber si va a un centro comercial o si va de pronto pues a cualquier parte donde necesite pues ingresar, si va a estar en riesgo ya determinado y evidenciado por el Instituto Nacional de Salud, o si de pronto ya es un lugar seguro, o seguro entre comillas porque no aparece nada en la aplicación, pero hay que tener pues obviamente todas las medidas que ya conocemos para tratar de prevenir el contagio. Entonces sí es fundamental también la utilización de esa aplicación, y fíjense que ellos nos dan la oportunidad de vincular con una sola persona que lo descargue en una familia, puede vincular al esposo, a los hijos, etcétera, etcétera. Se supone que debería estar todas las personas que convivan en esa casa para tener un cerco epidemiológico en la eventualidad de que se llegue a presentar algo. Entonces sí es muy interesante también pues tenerlo presente. Doctor, después de la pregunta de Mayra Alejandra, tenemos la pregunta de Carlos Mario Cotes, que él nos dice: ¿la desinfección de calles puede llegar a ser dañina para el ser humano? Desafortunadamente sí, sobre todo
cuando no tenemos la experticia y la pertinencia adecuada de cómo realizarla. Lo que ustedes han visto en el noticiero es cierto. Puede ser más perjudicial si, primero, no uso los insumos adecuados. Segundo, en cantidad adecuada. Y tercero, el equipo de aspersión adecuada. Entonces, no es que como estamos en pandemia, yo voy a innovar y voy a montar una motobomba en un carro y en esa motobomba yo voy a ponerle una manguera a presión y con eso compro hipoclorito en el mercado y yo le digo al alcalde que me dé un contrato. No, debemos ser muy, pero muy serios y debemos ser muy juiciosos en ese sentido y tener las capacidades técnicas y científicas adecuadas para realizar esto. Favorable, sí, muy favorable cuando la llevamos como debe ser. Yo pienso que hasta el momento en Riohacha lo que lo están haciendo, porque tuve la oportunidad de ver un protocolo de manejo, si como dicen el papel lo están utilizando, lo están haciendo de muy buena manera. Pero lo importante es ser muy serio en eso, ser muy serio y no tratar... Perdón, por favor. Disculpe, por favor, pueden desactivar el micrófono. Muchísimas gracias, estamos en la sesión de preguntas. Entonces, cuando se lleva adecuadamente es beneficioso, pero cuando yo trato de sacarle provecho de pescar en río revuelto, puedo hacer más daño que beneficio. Siguiente, Wendy. Muy bien, doctor. Bueno, nos pregunta nuevamente María Alejandra. ¿Cómo podemos mantener la distancia entre los niños al regreso a la clase presencial? Tema álgido. María Alejandra, ¿por qué me metiste en este lío, María Alejandra? Bueno, es difícil, no es imposible. Inclusive yo le recomendé ahorita de que de pronto hasta con el programa de psicología vamos a hacer una nueva charla a tratar de disipar esas inquietudes de los padres. Pero no es fácil, no va a ser fácil. Yo les coloqué el ejemplo de mi niño, que yo le digo abracín, ya, porque es que él cuando ve a la mamá o cuando me ve es un abrazo, y yo siempre le digo, hijo, cuando tú vuelvas a la calle no puedes hacer así. Es educación, educación. Desafortunadamente, la vida nos cambió a ser un poquito, no insociable, sino a ir un poquito a la asocialidad, o sea, nosotros somos muy cariñosos, nosotros somos, y sobre todo el guajiro, pues el guajiro, imagínate, el primo sin conocer a nadie y vamos es de abrazo y de beso en la mejilla sin siquiera conocerlo, simplemente porque me dijo primo. María Alejandra, es una tarea difícil, pero no imposible. Y todavía tenemos tiempo de disminuir los riesgos para cuando retorne nuestro hijo a clase tenga el mínimo riesgo posible. Por favor, recordamos mantener los micrófonos silenciados. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, doctor, bueno, yo pienso que ahí también hay que empezar a cambiar la forma como expresamos el cariño. Totalmente. Bueno, nos pregunta Jawin Eduardo Gómez Freile. Doctor Yamasaín, teniendo en cuenta que el tema del uso de los EPP es comportamental, ¿cree conveniente que se retomen las clases en escuelas cuando ni los adultos están cumpliendo? Javi, te voy a contestar de manera personal y de manera profesional. De manera personal, yo cuando el gobierno no había dicho de que estaba pensando en el retorno, yo inclusive hasta la coordinadora del colegio de mi hijo le dije, prefiero que mi hijo pierda un año y no perder yo un hijo, hasta que no esté contemplado un medicamento o una vacuna. Pero cuando nosotros vemos las formas técnicas y las formas científicas de cómo podemos prevenirnos y sobre todo si hay unos lineamientos y nosotros concientizamos a nuestros hijos y además el colegio se concientiza, porque no podemos permitir que nuestro hijo regrese en igual, así sea vestido de astronauta, que yo lo he visto en mi casa de astronauta, como ustedes vieron ahí en la diapositiva. No puedo permitir que en el colegio estén los mismos 40 niños, salgan todos los grupos al recreo a las mismas horas, estén todos los grupos con las mismas recochas, o sea, el distanciamiento social. Los colegios tienen también que desde ya
comenzar a maquinar, a pensar cómo van a hacer el distanciamiento social dentro de las aulas de clase. Y lo mío sería que mi hijo vaya con las medidas de protección adecuadas y necesarias, no como astronauta, pero si, aunque yo enseñe a mi hijo a lavarse las manos cada media hora, que no se quite su tapaboca cuando esté en presencia de otro, que use su visera, y yo voy al colegio y veo que el colegio ni siquiera ha rodado los pupitres medio metro entre alumnos, qué pena. Yo no me arriesgo a mandar a mi niño. Espero de pronto Howie, haberte dejado más duda que certeza. Sí, yo tengo las mismas inquietudes, creo que la mayoría, doctor. Lo que pasa es que uno, pues como adulto trata pues de tener más conciencia, y ya con el niño pues la cuestión cambia y uno piensa diferente, porque uno sabe que los comportamientos van a ser difíciles de controlar, y más cuando no los estamos supervisando. Entonces también yo le complementaría ahí, doc, que es fundamental conocer los protocolos que van a empezar a implementar las instituciones educativas de todos los niveles, básica, media y la educación superior, para poder tener claridad a qué es a lo que se van a enfrentar nuestros niños al momento de que ya estén en el ámbito educativo nuevamente. Entonces sí es importante y es fundamental que como papás pues exijamos, va a ser, de hecho, pienso en lo personal que debe ser una obligación de las instituciones educativas dar a conocer a los padres cuáles son los mecanismos que van a utilizar para tratar de tener el distanciamiento social, y de esa manera pues garantizar de que los niños van a estar en el menor riesgo posible de contagio. Y adicionalmente que se pueden inclusive buscar mecanismos de que eso mismo que le están diciendo al niño en el colegio, pues también lo apliquemos en la casa, y de esa manera se haga más una cultura educativa. Perfecto, totalmente. Bueno, nos pregunta Carol Juliana. Profesor, ¿el regreso a clases podría ocasionar focos de contagio potencial en las diferentes instituciones? Totalmente. El regreso a clase, el regreso a la calle, el regreso al cine, el regreso al centro comercial, el regreso al mercado, el regreso a la empresa para hacer la vida productiva, como la llama nuestro presidente. Totalmente, Carlos. Pero la respuesta es la misma. Todo depende de cómo me empodero yo para la prevención. O sea, aquí sí reza el dicho que si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Y entonces tengo que aprender a cuidarme y tengo que enseñarle a mi hijo que se cuide. Es el arma más grande que tenemos en este momento, Carol. Así es. Bueno, nos pregunta adicionalmente Mayra Romero. Buenas tardes. ¿Cómo sería en caso de los niños más pequeños, de 2 a 4 años, ya que realmente no tienen la madurez de los niños más grandecitos, de 5 en adelante, para que se acostumbren a estas medidas de seguridad? Ay, doc. Mayra, por un lado, sería bueno esperar el lineamiento del gobierno a ver con qué ocurrencias salen. Por otro lado, el menor mío, yo les estoy hablando de mi hijo menor, él tiene 11 años, pero yo actualmente con un hijo de entre 2 a 7 años, mi opinión personal, mía, no científica, no técnica, yo no lo mando al colegio. Hasta el momento que no sabemos cuáles serían los lineamientos, cómo se está organizando la guardería, cómo se está organizando el colegio, pero vuelvo y les digo, es que debemos tener este encuentro una vez que el Ministerio de Educación diga, estos son los lineamientos del retorno a clase, y cogerlo uno a uno y en esta conferencia decir, bueno, miren esto sí, esto me parece que no, así como estamos haciendo ahora mismo con los elementos de protección personal. Pero en este momento, de pronto, si la pregunta que me hubieras hecho, Mayra, era, doctor, si usted tiene un hijo de 2 a 5 años, ¿lo mandaría al colegio? Mi respuesta es no. Muy bien, doctor. Ella también nos comentaba seguidamente, claro, haciendo referencia en la parte educativa, para estos pequeños que vuelven a las clases en agosto, no, definitivamente lo que decía el doctor, es importantísimo esperar los lineamientos que van a salir desde el Ministerio de Educación para saber cuáles son los protocolos que se van a adoptar en cada departamento. Correcto. Nos dice, ingeniero, agradecemos que por favor nos ayudes a corroborar el tema del audio, porque
Yelainis y Francia nos comentaban que no escuchaban. No sé si ahora ya nos estarán escuchando perfecto. Entonces agradecemos que nos escriban. Nos dice Elisa Isabel, profesor, ¿necesariamente una persona debe tener alguna otra enfermedad para que el coronavirus pueda ser mortal? Necesariamente no, porque desafortunadamente ningún ser humano tiene mejores defensas que un recién nacido y desafortunadamente en el mundo van de 8 a 12 recién nacidos fallecidos por coronavirus COVID-19. La enfermedad es, digamos, que se aprovecha de ciertos eventos. La enfermedad, la infección por el COVID. La infección por el COVID, inclusive recuerden el primer joven de 11 años en Cúcuta, si no estoy mal, que falleció en Colombia de COVID. No tenía ninguna comorbilidad y además de eso se presume que el contagio lo tuvo del virus circulante en la calle porque no tenía ningún contacto al hacerle la autopsia verbal, o sea, escudriñándole si había estado con compromiso con alguna otra persona. Entonces es incierto la infección que me da a mí, o sea, digamos que es lo justapuesto al paciente asintomático. De pronto un paciente que es hipertenso y está infectado con el coronavirus y no presenta los síntomas. Y este paciente sano lo lleva a UCI y lo puede llevar hasta la muerte. Sí, doctor, de verdad que es un tema difícil porque no se sabe como tal cuál va a ser el comportamiento en cada organismo del virus. Definitivamente cada condición pues va a ser particular en caso de contagio. Yo tenía otra pregunta referente a los tapabocas, doctor. Uno va a los almacenes de cadena y vemos ahora que están ofreciendo tapabocas de protección y dice que son reutilizables, lavables hasta 20 veces. ¿Qué tan eficientes son este tipo pues, de insumos que estamos encontrando? Mire, lo que dicen los estudios técnicos es que pasa lo siguiente, con los lavables, porque hay unos N95 que son reutilizables, pero es porque se le quita el manto interno y se le coloca otro, y se le quita el respirador, la tapita del respirador y el filtro se le cambia. Lo puedes cambiar 80 veces porque le estás quitando la tela principal donde llega toda la infección tuya, ¿cierto? Ya, y estás lavando la de afuera. Y el filtro, que es el respirador, se lo estás cambiando. Pasa lo siguiente con los lavables. Cuando tú lavas 2 veces, 3 veces, 5 veces un respirador, ya el jabón que utilizas tiene que ser un jabón demasiado suave, especial, caro. Entonces, gasta mucho más en el detergente que en comprar un nuevo respirador, un nuevo tapabocas. Me hago entender. Entonces, no es tan cierto de que los lavables puedan servir un mes, 20 días. ¿Por qué? Porque esos son los que aparecen en Facebook y en Instagram con las reacciones alérgicas al tapaboca. No, reacciones alérgicas al detergente o al antiséptico o al desinfectante que utilizaron para lavar el tapaboca. Entonces eso también tiene un protocolo de lavado y un protocolo de químicos con los cuales tú debes lavar el tapaboca. Y si te va a salir más caro el lavarlo que el comprarlo, pues mejor lo utilizas nuevo, ¿cierto? Ok, doctor, muy interesante el desmentimiento de ese mito, porque fíjese que no muestran ese aspecto cuando están promocionando, pues como tal, los tapabocas, ni dicen cuáles son los mecanismos de lavado, ni nada de eso. Entonces, sí sería bueno, pues darlo a conocer en este momento. Doc, nos pregunta por acá, bueno, Edilsa, ya Howin, me hiciste a mí una apreciación, pues la verdad, yo opté por no enviar a mi hijo a clases desde antes que comenzara la pandemia. Mi hijo 2 semanas antes ya no estaba asistiendo al colegio. La primera semana porque se enfermó de gripe y me parecía irresponsable mandarlo. Y la segunda por temor y ya después pues se dio la pandemia y ahora menos. Entonces contesto ahí tu pregunta. Nos dice Ana María Uribe, excelente y pertinente el tema. Nos dice Mayra Romero, seguido a las preguntas de Dilsa, se puede decir que no es mortal en personas con otras enfermedades, pero sí a los diferentes organismos. Se refiere a las enfermedades, doctor, lo que hablábamos ahorita.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente, hay unas enfermedades que causan inmunosupresión, o sea, bajan nuestras defensas del cuerpo, nuestras defensas, nuestros anticuerpos. El virus viene, se replica más rápido, hace más masivo su infección y además de eso ataca más rápido a nuestras defensas, disminuyendo más la defensa y allí se hace más agresivo, más agudo, más mortal el virus. Hay enfermedades, como por lo menos está asociada a la hipertensión, es debido a un medicamento que toman los hipertensos, que se llama un beta bloqueador. Este beta bloqueador lo que hace es que bloquea una enzima de un receptor beta dentro de la célula, que esa enzima, por así decirlo, crea cierta resistencia que el virus se pegue, pero cuando el medicamento la bloquea, más rápido el virus se pega a la célula. Luego entonces se desencadena la gravedad de la enfermedad más rápido en esos pacientes que toman esos medicamentos. En los pacientes con VIH, mortalísimo el virus. En los pacientes con tuberculosis, mortalísimo el virus. En los pacientes asmáticos están inmunosuprimidos por su misma condición, mortal el virus también. Importantísimo, doctor, sobre todo para tener en cuenta cuando se vaya a decidir qué persona sale a la calle, inclusive ahora que ya el gobierno pues quite como tal las medidas restrictivas. Entonces es importante conocer que este tipo de personas pues deberían en lo posible tratar de mantenerse en casa para tratar pues de evitar cualquier situación. Doctor, yo le hago una pregunta también referente, usted hablaba de cómo se debería salir o cómo se debería utilizar las vestimentas, desde el astronauta hasta la persona que va y toma la muestra, pero por lo menos cuando salimos a marcar, usted hablaba de que no utilizar shorts, de tratar de tener calzado cerrado, ¿qué tanto sería bueno? Pues pienso que es muy efectivo de pronto tratar de estar lo más cubierto posible, dentro de lo posible. Ejemplo, una camisa manga larga. Uno por lo general ve que las personas van como muy estilo tropical, sobre todo nosotros aquí con este clima. A ver, te contesto con la física de la dinámica del virus con la física. Tú tienes una camisa manga larga, vas saliendo de la droguería, de la farmacia, y rozaste con una persona que tenía una manga corta y esa persona está infectada con el virus. Ese virus pasó a tu camisa. Como tú ya sabes que al llegar a tu casa, esa ropa te la quitas y la metes en agua con jabón, no pasó nada. Pero si una persona te tropieza, el brazo desnudo del infectado con el virus, a tu brazo desnudo, ¿qué pasa? Si tú no tienes un baño en mínimo 2 horas, te pasaste la mano por el brazo, esa mano te la pasaste por el cabello, de esa mano te la pasaste nuevamente por la oreja hasta que te tocaste la nariz o la boca con esa mano con el virus. Y allí va el vehículo del virus y te llegó la infección por el coronavirus. ¿Ya? Entonces, sí protege si tú haces el adecuado manejo de la vestimenta. Pero si tú con la ropa que vas a la calle vienes a abrazar a tus niños, a besar a tus niños, a hacer tarea con tus niños o a cocinarle a tu esposo y a tus hijos, no estás haciendo nada. Cuando ingresas a tu vivienda, esa vestimenta de la calle debe ir al lavado. Y yo insisto, actualmente la mejor vestimenta para estar en la casa son las pijamas. Totalmente de acuerdo. Eso es igual que cuando salimos y de pronto llegamos y sí, tuvimos todas las precauciones, nos quitamos la ropa, los zapatos, se tuvo pues el adecuado manejo referente a eso, nos bañamos, pero las mujeres tenemos algo particular, nos arreglamos el cabello y no nos lo queremos después mojar. Doc, ¿qué dice referente a eso? Ay, bueno, ojalá y no esté mi esposa conectada y no me escuche, pero yo creo que estamos gastando más champú que comida y eso debe ser así. Pues algún día se abrirán las puertas y podrán otra vez no hacer lindas, porque ya todas las mujeres del mundo son lindas. Algún día podrán resaltar su belleza, pero mientras tanto procuren mantener a quién le van a resaltar las bellezas más adelante. Porque el tratar de resaltar la belleza hoy día significa que no vas a tener nadie, se puede significar que más adelante no vas a tener a quien mostrarte más divina de lo que eres actualmente. ¿Me doy a entender? Totalmente de acuerdo, doctor. O sea que ahí cabería inclusive para las empresas
como medida de protección e inclusive como protocolo de que las mujeres no mantengan el cabello arreglado, y lo que usted hablaba hasta del maquillaje, doctor, sería pertinente inclusive incluirlo dentro de los protocolos de las organizaciones, la no utilización de maquillaje, como pasa por lo menos en las unidades de cuidados intensivos, que de pronto prohíben el uso de esmalte y cuestiones así. Claro, eso depende ya de, a ver, digamos, vamos al contexto de la universidad. Nuestro señor Carlos Robles ya en agosto nos dice, regresen a dar clase y regresen los estudiantes, ya, porque el gobierno dijo, ábrase la universidad. Un momentico, usted aquí no puede entrar sin zapatos cerrados, usted debe venir con tapaboca, usted debe tener el distanciamiento social. Óigame, si su grupo era de 60 alumnos, qué pena, máximo debe haber ahora en su grupo 20 alumnos. Óigame, estas actividades, por lo menos en educación física, no se pueden hacer por conglomerados, hay que dividirla. O sea, ese protocolo le toca ya impartirlo desde el rector, decirle a cada una de las facultades en cabeza de los decanos para que le digan a los directores de los programas cómo vamos a configurar el lineamiento de protocolo para manejar a los estudiantes en el retorno a las aulas. Muy bien, Doc. Por último, nos había escrito Hawin en el chat, aún no hay estudios científicos sobre la eficiencia de los EPP después de lavarlos. Muchísimas gracias, Hawin. Y nos dice Kir, profesor, ¿usted se encuentra de acuerdo con que el gremio de los peluqueros vuelva a abrir sus servicios? Miremoslo no como peluquero, miremoslo como que es un gremio no, digamos que es un sector de la sociedad de difícil acceso a los recursos para solventar sus necesidades básicas. Luego, visto de esa forma, ellos deben reinventarse. De hecho, yo he visto, el Junior, queda por acá por las 7, se reinventó y está abierto. Bravo, lo felicito. Tiene mejor medidas de bioseguridad que una empresa grande, se los garantizo. Ahora, digamos que si la peluquería grande esta que queda en la primera, Sándor es que se llama, desea abrir, pues es una peluquería de élite. Tienes que superar a esta barbería que es del Junior, que es de barrio, ¿cierto? Entonces allí, para que el peluquero te toque tu cabellera, debe tener guantes, ahí sí, porque él va a tener un contacto con una superficie que puede estar impregnada de virus, pero ese guante debe quitárselo cuando va a ir a otra cabeza. Ok, correcto. Lo mismo el que te va a lavar la cabeza con el champú, el que te va a lavar la cabellera, lo propio. Lo mismo tienen que hacer con todos los elementos y lo mismo al ingreso y a la salida del usuario. El usuario debería permanecer con su tapaboca colocado, ya. Y el peluquero también debe tener su tapaboca y su careta colocada. O sea, todo depende de los protocolos, cómo se vayan reabriendo. Yo no soy capitalista. Yo estaría de acuerdo en que se confinara el país completamente y si el gobierno pudiera darle el alimento de como decimos los costeños, los 3 golpes a cada persona del país, se lo diera durante 44 días y el virus de verdad no desaparecería, pero sí quedaría en su mínima expresión. Desafortunadamente no se puede y desafortunadamente los dueños del país son grandes capitalistas que son, ustedes saben, 4 familias históricas del país. Entonces el país hay que abrirlo. Bueno, reinventémonos porque es que yo también tengo que buscar la comida porque en mi casa tengo 4, 5, 3, 2 niños que me están pidiendo comida, pero no puedo ser irresponsable de hacerlo sin las mínimas medidas de protección. Así es, doctor, importantísimo el autocuidado. Nos pregunta Carlos Mario Cotes García, ¿qué animales son potenciales transmisores o portadores del COVID-19? Dicen que el murciélago, no, mentira, tampoco está gran cosa. No, ya saben, no tomen más sopa de murciélago, no, mentira. De verdad que no está confirmado la zoonosis en ninguna especie, ni siquiera en el murciélago. Ahora se están echándole la culpa a un animal que es parecido al GRR, al armadillo, ¿ya? Porque es el que tiene más carga de virus y no presenta ninguna afección por el virus. O sea, estamos locos. También hay la teoría de la conspiración de que fue suelto de un laboratorio.
Y esa está cogiendo cada vez más fuerza cuando un país dice, ya yo tengo el medicamento, yo tengo la cura, y si es el mismo país donde comenzó el brote, deja mucho que decir. Lo que sí es cierto que el virus circula en ciertas especies sin ningún agravio, pero cuando llega al humano forma estragos. Ok, doctor, muy interesante. Los invitamos a que si tienen alguna otra inquietud, por favor, la manifiesten en este momento para ir cerrando el ciclo de preguntas. Pues bueno, más nadie ha dicho nada, doctor. De verdad, agradecerle de antemano su colaboración y todos sus conocimientos. De verdad que este es un tema fundamental y muy importante, sobre todo en este momento que nos encontramos de la pandemia y donde las cosas pues van a volverse más difíciles, y sabemos que esto pues es una de las medidas más efectivas también que tenemos para hacer pues algún tipo de barrera para el virus. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por todos sus conocimientos, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron pues vinculadas a esta conferencia. No, pues de verdad, gracias a todos los que estuvieron a bien escucharme. Disculpe de pronto si no me hice entender en algún momento, pero el legado que yo les quiero dejar es el que queremos nosotros dejar desde la academia de la Universidad de La Guajira, desde su naciente Facultad de Ciencias de la Salud, es que cuídate para que puedas cuidar a los tuyos. Y un gran pensador, un gran motivador que se llama Yokoi Kenji, dice una gran verdad, que dice así: la disciplina en algún momento vencerá la inteligencia. Esto quiere decir en estos momentos que no seamos inteligentes. Es que yo me voy a volar la ley seca, yo me voy a volar el toque de queda aquí, no me pilla la policía. Ok, no te pilló la policía, pero te pilló el virus. Ya, es que yo no me voy a poner tapaboca porque esa vaina molesta. Además, nadie me está viendo que yo no tengo tapaboca. Y de pronto pasó un mototaxista con un pasajero atrás y estornuda, y viene ese viento y tenga y me cae a mí en la cara. Entonces, disciplina antes que inteligencia. Porque ¿sabe quiénes somos inteligentes? Los colombianos. Pero ¿sabe quiénes somos indisciplinados? Los colombianos. De verdad, mil gracias por haberme permitido adentrarme un poquito en su psiquis y tratar de cambiarle el chip sobre estos mitos y realidades que existen sobre la enfermedad. Y muy pronto espero volver a vernos en este espacio y con mucha más gente para disipar más dudas e inquietudes. Un abrazo a todos, bendiciones. Doc, antes de irnos, surgió una última pregunta. Nos pregunta Joseph Fontalvo. Las redes sociales actualmente intentan tergiversar la información acerca del COVID-19. He leído varias teorías, pero ¿cuál sería la más adecuada según usted y los estudios? Que nosotros somos indisciplinados, que nosotros no nos gusta mucho ir en contra de la corriente. Fue un error, sí, la pandemia fue un error humano. Véngase de un laboratorio, véngase de una comida, véngase de un animal. El error lo cometimos los humanos y los humanos estamos pagando por el error que cometimos. Esa es la teoría con la que yo me llevo. Y ahora un consejo, compañero. Yo he optado por no ver noticiero y las redes sociales, todo lo que tenga que ver, aparte del número de casos, lo adelanto. Y simplemente veo memes, veo sátiras contra el gobierno, veo que esta mujer está ofreciendo a 3,000 pesos el tapabocas, pero no tiene unas figuras muy hermosas, ya, pero las noticias y esos fake news, por favor evítenlo. Hay una enfermedad que está cobrando mucha importancia y relevancia en esta época que se llama el estrés. Y ese estrés es a causa de las redes sociales y de los noticieros. Es más, los invito a que a las 7 se conecten y el peor noticiero de Colombia, porque lo es, que es Caracol, se darán cuenta que nombran la pandemia 2 o 3 veces, cuando antes las 2 horas y media eran de pandemia. A ellos mismos, como son del gobierno, le han dicho que bajen la temperatura con eso. Entonces, ahora se están volcando a las redes sociales esas desinformaciones. Por favor, no caigamos en eso, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, muchas gracias a todos, mil y mil gracias, bendiciones para todos. De verdad, nos comentaba por aquí Mayra. Por último, no olviden lavarse las manos, volveremos más fuertes, así es, Mayra.
eso es primordial, ¿cierto? Todo fundamental, el lavado de manos, el autocuidado y el cambiar definitivamente de chip. Así que Correcto. será en otra oportunidad. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga y cuídense para que puedan cuidar a los suyos. Así es. María Guzmán. ¿Están? ¿Verdad? Sí. Edwin José Galván. Ana María no la ve, Ana María también. Ese no es él, no. Orly Licea Rodríguez Barra. Yerlis Caldera. Caldera Suárez. Ella no me tiene. Ya no Yerlis Caldera. Carol Juliana. Pájaro. Ana María, ¿eh?